Buenos días, alumnos, ¿cómo andan? Bueno, nuevamente les habla el profesor de lengua. Esta vez nos juntamos, ¿sí?, en esta clase para hablar de mitos y leyendas. Bueno, ¿qué son los mitos y leyendas? Posiblemente ustedes ya sepan qué son los mitos y leyendas. Son narraciones transmitidas oralmente de generación en generación que, aunque a menudo compartidas, se diferencian en su propósito y contenido. ¿Sí? Bien, hasta ahí una definición más o menos académica, pero seguramente que ustedes han escuchado hablar de mitos y leyendas de algunos de los pueblos que rodea la Argentina, ¿sí?, que conforman la Argentina, o posiblemente a alguno de sus padres o alguno de sus, ¿sí?, allegados han hablado de alguna leyenda, de algún mito que ustedes conocen. Entonces tienen ese conocimiento básico de lo que es el mito y la leyenda. Entonces, vamos tomando nota de algunas cosas que son muy básicas. Vamos a poner primero mitos y ahí vamos a poner propósitos, ¿sí? Explicar el origen del mundo, fenómenos naturales, creencias culturales y valores ancestrales. Personajes. Generalmente involucran dioses, seres sobrenaturales, héroes míticos y criaturas fantásticas. Contenido. Se sitúa en un tiempo y espacio míticos, a menudo indefinidos y ancestrales. O sea, muchas veces ese contexto, ¿sí?, es algo mítico, es algo que no llega a ser del todo. No llegamos a saber del todo si es verdad o no, si existió o no, o imaginario también. Y ejemplos: los mitos griegos sobre los dioses del Olimpo, los mitos nórdicos de los dioses escandinavos, los mitos mesoamericanos como la leyenda de Quetzalcóatl. Nuestro país tiene un montón de mitos que le son propios, ¿sí?, pero es un país reducido, ¿sí? Si ustedes van a México o Perú, van a ver que la presencia de los mitos y las leyendas es mucho más fuerte. Hay escritores, ¿sí?, como por ejemplo podríamos nombrar, ¿sí?, por ejemplo de México podemos nombrar a Pedro Páramo, ¿sí?, que es el libro de un escritor muy importante de la cultura mexicana, que está basada en los mitos y las leyendas que tienen ellos. En Guatemala, por ejemplo, existe otro libro que se llama Leyendas de Guatemala, ¿sí? Y acá también tenemos nuestras leyendas. Ahora en un ratito vamos a hablar de las leyendas y los mitos argentinos. Pero vamos a definir lo que es el propósito de la leyenda. Entonces pongan leyendas y el propósito es transmitir valores morales, advertencias o recordar hechos históricos, aunque con elementos de fantasía o exageración. Personajes. Pueden incluir personajes reales, héroes locales o seres fantásticos que interactúan con humanos. Muchas veces vemos la leyenda de Maradona. ¿Es Maradona una leyenda? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver eso. Contexto. Se sitúa en un tiempo y lugar determinados. Ojo, determinados. A menudo perteneciente a un pasado histórico. ¿Sí? Un pasado histórico. Entonces hablamos de la leyenda de Rosas, ¿sí? Hablamos de la leyenda de difunto Correa. Ahora vamos a especificar más. Ejemplos. Pusieron la leyenda de la batalla de San Martín, la leyenda del farol de Mandinga en Argentina, la leyenda de Cambá Bolsá en Misiones. En resumen, los mitos y leyendas, los mitos se enfocan en la explicación del mundo y las creencias culturales, mientras que las leyendas transmiten conocimientos históricos o morales, a menudo con un toque de fantasía. Bien, eso es imprescindible que lo sepan, ¿sí? La diferencia entre mitos y leyendas son muy importantes, ¿sí? Hay muchas diferencias, ¿sí?, pero por sobre todas las cosas, ¿sí?, hay una división. Primero, en tiempo y espacio. Segundo, en intención de la enseñanza, ¿sí?
Bueno, eso es importante. Ahora vamos a hablar de mitos y leyendas que son propias de la Argentina, ¿sí? Pero, ¿sí? Luego vamos a repasar lo que son las diferencias. Bien, vamos a hablar de algunos mitos y leyendas que no son propios, ¿sí? Que son argentinos. Por ejemplo, la leyenda del Gauchito Gil, ¿sí? ¿La conocen? Ahí hay algunos que dijo que la conocía. A ver, ¿quién? María, acá me escriben. María, vos me dijiste que lo conocías. Bien, a ver, ¿quién más? Pongan el nombre ahí. Walter, ahí, muy bien. Walter también. Bien, bueno, seguro que hay más, ¿sí? Si están ahí mirando, me pueden poner el nombre y después los decimos. Pero bueno, ya tenemos dos que los conocen, ¿sí? A la leyenda del Gauchito Gil. Seguro que conocen algunas otras. A ver, si tienen ganas, ¿sí? Me ponen ahí abajo qué otras mitos y leyendas conocen, ¿sí? Bueno, la difunta Correa, bien, sí, ahí estoy viendo, pero bueno, ya lo había dicho yo antes, ¿no? Bien, ¿alguna más conocen? Segura que sí, pero bueno, acá la computadora no está respondiendo, pero bueno. Vamos a reconocer algunos de los mitos y leyendas urbanos. ¿Qué son mitos y leyendas urbanos? A ver, el tema es así. Cuando hablamos de mitos y leyendas urbanos, nos referimos a que han acontecido relativamente cercano a nuestra época, ¿sí? Tiene algún tipo de cercanía. Por ejemplo, podría ser Gardel, ¿sí? Para que más o menos se ubiquen, ¿sí? Entonces, bueno, si bien Gardel ya murió, todos sabemos que murió y cosas por el estilo, lo ubicamos en un lugar, en un tiempo, ¿sí? La difunta Correa, el Gauchito Gil. Bien, pero hay muchos más, ¿no? Bien, esto me está dando error la computadora, no sé por qué, pero bueno. Vamos a hablar nosotros de lo nuestro y dejamos la computadora un poquito. Ahí me parece que agarro. Bien, estas computadoras, ¿no? Bien. Bien, entonces, decíamos que el Gauchito Gil, la historia del Gauchito Gil, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El Gauchito Gil era una persona que era un gaucho que luchaba por la independencia argentina, ¿sí? Y salvó a los patrones, ¿sí? En la guerra de la Triple Alianza y sufrió las consecuencias de la lucha entre hermanos. Luego batalló contra los federales cuando fue alistado como integrante de las milicias. Bien, habría que ver qué piensan los federales del Gauchito Gil, pero fíjense que es una creencia que está muy engarzada, muy prendida en el pueblo. Cuando el verdugo regresó a su casa, descubrió que su hijo estaba muy enfermo, entonces hizo caso a las palabras de Gil y rezó en su nombre. De repente, su retoño se recuperó, ¿sí? Se había encontrado con él, le salvó la vida, ¿se acuerdan esa leyenda? Bien. La difunta Correa. Bueno, acá está todo complicado hoy la computadora, pero bueno, igualmente muchas de estas seguro que la conocen. En Vallecito, una localidad de la provincia de San Juan, existe un lugar de culto llamado Santuario de la Difunta Correa. ¿Alguno fue? A ver si alguno me pone. Un sitio de devolución donde acuden cada año las personas para venerarlo. Acá me dicen que había muchos caballos. ¿Se acuerdan que había como una especie de procesión? Bien, sí. Cuenta la leyenda que en la provincia de San Juan, Argentina, al inicio del siglo XX, ¿sí? Vivía una muchacha llamada Deolinda. La joven estaba casada con Clemente Bustos, a quien reclutaron a la fuerza para participar en las guerras civiles desatadas. Entonces Deolinda se quedó con su hijo lactante. Una madrugada la mujer decidió huir hacia La Rioja junto a su pequeño para buscar a su esposo.
La muchacha anduvo por valles y quebradas, atravesó arenales con escasas provisiones de agua y comida. Tras las largas caminatas de Olinda quedó sin suministros que tomar y acercó a su hijo al pecho para amamantarlo. La joven se tendió en el suelo de un valle donde falleció. Al día siguiente encontraron su cuerpo junto al bebé que, gracias a la leche materna, seguía con vida. En aquel lugar, conocido como Vallecito, encontraron su cuerpo que a día de hoy es un santuario. El Futre es una leyenda de la provincia de la Mendoza que llega hasta los Andes. En 1887, una empresa inglesa fue la encargada de iniciar las obras del ferrocarril. En ella participó un trabajador que fue apodado como el Futre para los paisanos por su forma elegante de vestir. Era inglés y llamó la atención de los habitantes, y que, según esa leyenda, se convirtió en un espíritu errante. Dice la leyenda que en Mendoza, a principios del siglo XX, y durante la construcción del ferrocarril trasandino, ocurrió un hecho insólito. Allí se pudo ver durante días a un hombre muy elegante que vestía de negro, de procedencia inglesa, encargado de hacer los pagos a los obreros. Una noche fue asaltado y asesinado por unos maleantes de la zona. Cuando la narración que desde entonces su espíritu transita por las montañas de Mendoza y aparece en las noches preguntando por el dinero que le robaron. Después desaparece en la oscuridad. Bueno, leyenda de los cerros de los 7 colores, ¿sí? Bueno, hay muchas leyendas. Leyenda de Madre Nativa, leyenda de las cataratas del Iguazú. Seguramente que si ustedes han viajado, ¿sí? Y cuando digo han viajado no significa que hayan viajado mucho, sino que hayan recorrido, ¿sí?, algunos lugares de nuestro país, ¿sí? Le han contado algunas de las leyendas. Si conocen Córdoba, por ejemplo, si conocen las cataratas del Iguazú, Misiones, ¿sí? Hay otra, por ejemplo, acá una leyenda más urbana, ¿sí?, que se llama la Luz Mala. Fíjense cómo pasamos de una persona real, ¿sí?, como es difunta Correa, el Gachito Gil, a la Luz Mala, ¿sí? Narra la historia que existe una luz que puede aparecer en el campo en las noches más oscuras. Este intenso resplandor emerge desde el suelo y puede permanecer en el mismo lugar o desplazarse. Cuentan que incluso puede perseguir a quien la percibe. Acá me dice uno que la vio. No voy a decir el nombre porque a lo mejor, ¿sí?, pero me dice que vio la luz mala. Ahora le explico qué es la luz mala, ¿sí? En el campo hoy actualmente cada vez es más difícil, pero en esa época era bastante fácil. En ocasiones se identifica como un alma en pena, la de que alguien no fue sepultado. En otras versiones de la leyenda se cuenta que esta luz tiene la misión de proteger objetos metálicos y tesoros de oro y plata enterrados. En cualquier caso, nadie nunca se atreve a excavar en el sitio de donde sale la luz. A ver, esto es una leyenda propia de la Pampa y la región pampeana, ¿sí? Buenos Aires, la región pampeana, que necesitamos llanura, ¿sí? Necesitamos llano, muchos kilómetros. Bien, ¿qué es la luz mala? Específicamente la luz mala existe. ¿Qué es? Es la pregunta. La luz mala es el resplandor que hacen los huesos, la fosforescencia de los huesos de algunos animales que han muerto, que tienen un poder, entre comillas, tienen como una especie de cartílago, como una pintura, digamos, en sus huesos, que es fosforescente. Entonces ustedes, ¿sí?, van a ver una luz a lo largo, y cuando llegan a esa luz, ¿sí?, divisan la zona y no encuentran nada. Bueno, esa idea de no encontrar nada es lo que hace que esos huesos fosforescentes, a lo lejos ustedes lo pueden ver, pero de cerca es invisible a los ojos, ¿sí? Bien, entonces existe, ¿sí? Bien, otra leyenda, ¿sí?, que conocemos mucho es el lobizón.
¿sí? Fíjense, ¿no? Son leyendas del pueblo, a veces del pueblo guaraní, a veces del pueblo paraguay, a veces por ejemplo acá decía, ¿no? Del pueblo de la región pampeana, acá habla de la Teresita, del Uritorco, el Uritorco y la visualización de ovnis, ¿sí? Bueno, hay mucho de todo esto. Es muy interesante. Y hay leyendas urbanas. ¿Qué son las leyendas urbanas? Bueno, vamos a eso. Las leyendas urbanas se denomina a urbe a las ciudades. Generalmente se consideraba que las leyendas, ¿sí? Pertenecían principalmente a pueblos quizás reducidos en educación o que, ¿sí?, seguían tradiciones antiguas y no querían estudiar mucho, cosas por el estilo, ¿sí?, sino que se mantenían con sus costumbres ancestrales, ¿sí?, aborígenes o lo que fuera. En realidad eso es un error, ¿sí? Los mitos, ¿sí?, fueron transmitidos de boca en boca por la población y eso no implicaba un nivel de cultura. Ustedes van a ver gente de una cultura muy exigua, muy profunda, digamos, que van a plantear ciertos tipos de mitos y leyendas. La literatura misma está basada en mitos y leyendas, ¿no? Porque entonces ahí recordamos al rey Arturo, ¿sí? La leyenda del rey Arturo, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos temas que quizás no los vemos y que pensamos que ¿quién puede creer en la luz mala? ¿Quién puede creer en el lobizón? Eso me decían muchas veces los chicos cuando dábamos esos temas. ¿Quién puede creer? Profe, es un tonto. No tiene que ver con ser un tonto. Tiene que ver con las costumbres, con la forma de creación, de crianza, ¿sí?, de cómo fueron desarrollando su vida. Entonces, posiblemente unas personas que haya vivido en el campo haya visto la luz mala. ¿Por qué? Porque existe, porque son los huesos fosforescentes, ¿sí? Y después las leyendas hacen que exista el pombero. Ahora, el pomberito, ¿sí?, existe y todo eso. Bueno, eso ya tiene que ver con un grado de creencia de cada uno y el valor que le da a la tradición oral. Hay gente que, ¿sí?, pretende que la tradición oral es muy fuerte y parte de la literatura, que es verdad, ¿sí?, y parte de la cultura del pueblo, que es verdad, y otros que como que empieza a discriminar la cultura propia de los pueblos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una división bastante interesante, ¿no? En quién puede creer en estas cosas y quién no, ¿sí? Ahora, después, por ejemplo, en Gauchito Gil, hay mucha gente que busca qué creer fuera de la iglesia. Y entonces, si uno está en Corrientes y quizás su madre le pedía alguna ayuda al Gauchito Gil y cosas por el estilo, el Gauchito Gil le haya cumplido. ¿Quién sabe si es el Gauchito Gil el que le cumplió? Es muy difícil de comprobar eso. La realidad es que si la hija estaba enferma y se curó, ¿sí?, ese mito popular hace creer que el Gauchito Gil intercedió para esa curación. Y muchas veces no es más que la fe que tenga uno ¿sí?, la fe que tenga uno para que se cumplan esas creencias. Bien. Bueno, mi computadora sigue dando error, bueno, no importa. Pero lo interesante principalmente es que se habló de todo esto, creo que les quedó claro. Cualquier cosa, bueno, me escriben o miran de vuelta el video, o hay muchas páginas y muchos videos en internet como para que ustedes vayan a revisar. Pero es muy importante estas cuantas cosas que hemos, ¿sí?, señalado, las diferencias, ¿sí?, quiénes son los creyentes,
por qué surgen, qué valores tienen, cómo se resignifican en el tiempo, ¿sí? Lo que es un mito urbano y lo que es una leyenda tradicional, ¿sí? El valor del mito y la leyenda en la actualidad. Principalmente esos 9 puntos más o menos son los más importantes. Así que luego de haber hablado todo esto, nos dejo para la próxima clase.